Vale. Muy bien, pues vamos a retomar la sesión. Ahora vamos a empezar temas relacionados con la red, con AI4S, y el objetivo es que un par de compañeros nos presenten la agenda estratégica de AI4S. Esto lo va a hacer, por una parte, Javier del Ser, que es investigador principal en inteligencia artificial de Tecnalia, y también Jordi Arjona, que es coordinador del grupo de sistemas distribuidos del ITI de Valencia. Pues Javier y Jordi, adelante. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir y es un placer presentaros el contenido de esta agenda estratégica junto con mi compañero Jordi. Hemos preparado un índice de la presentación, será una presentación que seguramente se dejará muchos detalles en el tintero, el tiempo es finito, así que bueno, yo creo que tanto Jordi como yo estaremos encantados de resolver las dudas que tengáis, luego a la hora de la comida, en algún rato que nos pilléis libres y demás. Vale, el índice de la presentación, unos breves antecedentes para poder justificar por qué la red AI4ES ha realizado una agenda estratégica en IA. Después, una visión general de cuáles son las áreas priorizadas en esa agenda estratégica, junto con una breve reseña de cuáles son las direcciones interesantes de investigación que suscita cada una de ellas. Y finalmente haremos un cierre, una sesión interactiva que posteriormente ya entenderéis lo que es, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ir brevemente sobre los antecedentes. Yo creo que todos los que estamos en esta sala estamos plenamente convencidos de que la IA poco a poco va cogiendo madurez. Todos los que llevamos un tiempo en ello ya sabemos que la IA viene de un periodo difícil, de un periodo en el que no conseguía trascender más allá del ámbito académico y poco a poco ya estamos viendo cada vez más datos, sectores tecnológicos, sectores de actividad que tradicionalmente eran analógicos, poco a poco se han ido digitalizando, eso ha ido dando sustrato, ha ido dando información para que los modelos de inteligencia artificial sean capaces de aprender. Poco a poco hemos ido creciendo también en paralelo en capacidad de computación. Aquí tenéis en la diapositiva un ejemplo, como yo suelo ser bastante intuitivo en mis explicaciones, yo lo veo como el mundo minero. Hemos pasado de cantar en los lechos de los ríos con palanganas a tener máquinas que son capaces de mover toneladas en poco tiempo. Hoy en día tenemos lo mismo en el dominio digital, ¿de acuerdo? Yo recuerdo mi primer ordenador, no tenía creo que no llegaba ni un giga de disco duro, y hoy en día tengo más de un giga de disco duro en mi móvil, ¿de acuerdo? También somos testigos de cada vez más casos de éxito en las noticias o incluso en eventos como este, donde posteriormente veréis casos de uso en la aplicación de inteligencia artificial que han sido exitosos. Esto, en consecuencia, lo que ha creado es una eclosión en cualquier punto de la cadena desde investigación y desarrollo hasta aplicación, productos y servicios. Cada vez vemos más empresas que son capaces, que están ofreciendo servicios basados en modelos de inteligencia artificial. Rara es la universidad o departamento o cualquier estructura organizativa que tenga un pequeño grupo de diverso tamaño que esté trabajando en inteligencia artificial o en áreas afines. O empresas de mayor tamaño son capaces de tener departamentos de varias decenas o incluso centenas de personas trabajando en esta tecnología. Desde el punto de vista regulatorio también estamos viendo avances. No hace más que unos pocos días, no creo que llegue a meses, no, creo que ha sido un par de semanas, hubo una convocatoria muy fuerte para la implantación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, ¿de acuerdo? Eso es un paso normativo serio hacia la regulación de estos sistemas, ¿de acuerdo? Eso es una prueba fehaciente de que esta tecnología está madura y, siguiendo lo que ha comentado antes el doctor Vitria, ha llegado para quedarse. Bueno, dicho esto, si estamos teniendo un ecosistema cada vez más rico de actividad alrededor de esta tecnología, ¿por qué es necesaria una agenda estratégica? Bueno, pues yo como investigador, y yo creo que cualquier persona de aquí dentro que sea investigadora, sí que notamos que hay un desacompasamiento entre el avance en el conocimiento, lo que avanza la tecnología y luego lo que la tecnología puede traer valor en la práctica, ¿de acuerdo? Digamos que la comunidad investigadora, los grandes grupos de investigación en inteligencia artificial están haciendo desarrollos vistosos, pero en el día a día, cuando nos enfrentamos a un dataset, a un conjunto de datos reales, los problemas son otros. Son otros que en muchas ocasiones no son abordados por la gente
en el avance del conocimiento. En esta diapositiva veis algunos pocos. Por ejemplo, la calidad de los datos es esencial. La calidad de los datos, en muchos problemas de corte académico, los datos vienen ya limpitos, están ya consumibles, listos para consumir por el modelo. En la práctica, por lo menos bajo mi perspectiva, estamos viendo que gran parte del esfuerzo entre un proyecto de implantación de modelos de inteligencia artificial se va precisamente en la limpieza de los datos. ¿Cómo podemos hacer modelos que sean robustos ante cambios en la tarea o en los datos de los que aprenden? No todos los datos son estáticos, no siempre pasa lo mismo, no todo es observacional, ¿de acuerdo? En la presentación anterior hemos visto la importancia de la causalidad. Eso también se aborda desde una perspectiva observacionista. Es decir, ¿qué pasa si los datos por los que le estoy preguntando al modelo ya no se parecen a aquellos datos de los que entrenaron? El modelo está obsoleto. También estamos viendo cada vez más importancia al perfil del usuario que va a consumir la salida del modelo. No nos olvidemos que los modelos de inteligencia artificial tienen que tomar decisiones. Para que las personas tomen decisiones en base a la salida de los modelos, tienen que confiar en ellas. ¿De acuerdo? Y esa confianza no se genera diciendo que es una caja negra. Dicho esto, vimos en el consorcio I4S vimos una oportunidad inmejorable para poder poner en consenso cuáles son las preocupaciones de los diferentes miembros de la red en cuanto a su actividad implantando modelos de IA en sus respectivos negocios, y tratamos de priorizar y aunar y consolidar cuáles son las áreas que necesitan investigación para que pueda traer más valor la inteligencia artificial a nuestros clientes, a la sociedad y a la humanidad en su conjunto. ¿De acuerdo? De la misma manera que uno puede construir un modelo de Ensemble Learning, la diversidad es importante, con lo cual la visión de diferentes centros con diferentes perspectivas y diferentes históricos en la aplicación de IA era una oportunidad inmejorable para hacer una agenda que realmente traiga valor para todos nosotros, es decir, que podamos consolidar cuáles son nuestras estrategias. Bueno, la agenda estratégica fundamentalmente se estructura, se articula en base a 7 áreas estratégicas, ¿de acuerdo? La tenéis representadas aquí en la diapositiva. Vamos a ir hablando de ella a lo largo de la presentación. Desde calidad de los datos, aprendizaje, confiabilidad, computación de alto rendimiento y tecnologías cloud, espacios de datos, seguridad y privacidad de los datos y sostenibilidad. En todas ellas hemos recogido una primera motivación, cuáles son las barreras y cuáles son las oportunidades cristalizadas en líneas de investigación concretas que van a traer valor a esas áreas estratégicas priorizadas. Es muy reseñable mencionar, y también es de agradecer, el papel del comité científico asesor de la red en la revisión y en la validación de esta agenda estratégica, ¿de acuerdo? El comité científico asesor tiene una seniority, tiene una experiencia en inteligencia artificial y ha sido quien ha supervisado y ha validado el contenido de esta agenda estratégica. Bueno, aquí mi compañero Jordi y yo nos vamos a ir repartiendo para ir explicando las áreas de investigación. Empezaré yo, en las áreas estratégicas, empezaré yo con la calidad de los datos. Bueno, la calidad de los datos es fundamental. ¿Por qué? Porque los modelos de inteligencia artificial sin datos, sin poder percibir algo del mundo real, no son entes autónomos, con lo cual necesitan recibir información, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que en la práctica, en la realidad, en proyectos reales, los datos no, como he dicho anteriormente, los datos no son de la calidad necesaria como para que los modelos puedan descubrir patrones en ellos. Podemos tener datos faltantes, podemos tener ejemplos atípicos, podemos tener una alta incertidumbre aleatórica, podemos tener varios problemas asociados a la calidad de los datos que vienen por circunstancias de las fuentes de información que son los que las generan, que son necesarias preprocesarlas, tratarlas antes de modelar, ¿de acuerdo? Antes de hacer un modelo que aprenda de ellos. También es cierto que los datos, si vienen dominios industriales o con cierto recorrido, sí que continúan siendo series temporales, continúan siendo datos tabulares. Cada vez son mayores los casos en los que se trabajan con imagen, por ejemplo, imagen médica, ¿de acuerdo? En esos casos, los modelos tienen que ser complejos. Creo que esto también lo ha comentado el doctor Vitria en su presentación. No hace falta simplificar los modelos si la tarea necesita modelos complejos. El problema que tenemos es que cuando los datos son complejos, la limpieza es compleja, ¿de acuerdo? No es tan sencillo como limpiar un conjunto de datos tabulares.
Bueno, las barreras, obviamente, en este sentido, el coste de anotar, el coste de limpiar los datos. Ya he dicho antes que el 70% del coste de un proyecto de implantación de modelos de inteligencia artificial se va en la limpieza de datos. De hecho, en gran parte de los casos es necesaria la intervención del experto de campo, con lo cual los costes se disparan aún más, porque hay que implicar a gente que no está precisamente en el equipo de trabajo de científico de datos del proyecto. Puede haber restricciones en cuanto al uso de los datos por cuestiones éticas, ¿de acuerdo? O por cuestiones de confidencialidad o privacidad. Y es más, cuando no disponemos de una notación y tenemos que jugar con los datos tal y como nos vienen, que no tenemos una supervisión de aquello que queremos predecir, por ejemplo, el problema está en que el aprendizaje no supervisado no puede hacer las maravillas observacionales que pueden hacer los modelos de aprendizaje supervisado. Con lo cual, en este primer área hemos detectado varias oportunidades, desde métodos automáticos para mejorar la calidad de los datos hasta generación de datos sintéticos, es decir, modelos que sean capaces de por sí mismos generar nuevos datos que sean diversos respecto a los datos que ya tenemos para que los modelos se enfrenten a más datos que, aunque sean sintéticos, les ayuden a aprender mejor. ¿De acuerdo? Incluso también estamos detectando oportunidades en lo que llamamos Small Data. Small Data es datos pequeños, datos de muy poca información neta y cómo hacer modelos que sean capaces de aprender de ellos sin sobreajustarse. Venga, segunda área, el aprendizaje, ¿de acuerdo? El propio proceso de aprendizaje. Ya partimos de unos datos de cierta calidad, así que vamos a analizar dentro del área de estrategia de aprendizaje qué motivaciones tenemos. Obviamente, y me ha encantado mucho no sé si veo a Jordi, yo creo que se tenía que ir. Bueno, me ha encantado mucho la presentación de Jordi Vitria porque está muy sincronizada con el contenido de la agenda estratégica. Los modelos tienen que salir del laboratorio. Los modelos, una vez que están entrenados, tienen que enfrentarse al mundo real. Y el mundo real es un mundo perverso, ¿de acuerdo? Se le puede hacer mucha pupa a un modelo entrenado. Con lo cual, vemos una oportunidad muy buena en un área emergente en inteligencia artificial que es el aprendizaje en mundo abierto. Es decir, ¿qué sucede si yo asumo que el modelo no se le va a preguntar por los datos, por la distribución de los datos de las que se ha entrenado? ¿Qué pasa si le preguntas a un modelo que es capaz de detectar vacas por una vaca en la playa? ¿De acuerdo? Hay técnicas que son capaces de detectar ejemplos fuera de muestra, ¿de acuerdo? Que es una de las líneas que están priorizadas dentro de la agenda. ¿Qué sucede si los tiempos de entrenamiento son muy largos? Supone que ese modelo no se puede desplegar en tiempo real, por ejemplo, en una aplicación en tiempo real. Existen líneas de investigación y trabajos de investigación muy buenos en los que se trata de aligerar los modelos de inteligencia artificial para que sean, en tiempo de entrenamiento, mucho más ligeros. Y otra de las barreras muy interesantes es cómo hacer que los modelos que aprenden en base a datos sean compatibles, concuerden con teorías y conocimientos matemáticos previos sobre el caso de uso. Por ejemplo, lo que se llama el Physics for Machine Learning, aprendizaje en máquina para modelos físicos, donde se trata de hacer que las soluciones que encuentran los modelos de inteligencia artificial sean compatibles con las ecuaciones físicas que rigen el proceso que se quiere modelar, por ejemplo, en problemas de inversión o en problemas basados en ecuaciones en derivas parciales. Vale, sigo con el siguiente, confiabilidad, algo muy importante y que parte de una premisa, que una inteligencia artificial no es un modelo. Todos sabemos, esto es un modelo de inteligencia artificial. Tenemos que entender que el modelo de inteligencia artificial es uno de los resultados de un proceso, ¿de acuerdo? Y como proceso, como tal, es necesario que quien vaya a consumirlo, el usuario, de la misma manera que cuando hacemos un software, estamos pensando en quién va a utilizar el software, hacemos un software de gestión de pacientes en un hospital, tenemos que pensar si el médico va a usarlo o no. ¿Por qué en un modelo de inteligencia artificial no lo hacemos? Entonces, la confiabilidad de modelos de inteligencia artificial, desde diferentes perspectivas, trata de explicar cuál es el conocimiento que atesora un modelo de inteligencia artificial, de una manera que el usuario lo entienda. Obviamente, esto supone que hace falta tener en cuenta qué conocimientos tiene el usuario, porque no es lo mismo que Jordi o yo mismo, consumamos la salida de un modelo que un abogado, que un físico, ¿de acuerdo? Su conocimiento, su punto de partida de conocimiento respecto a ciencia de los computadores es diferente al que podemos tener Jordi o yo.
Dicho esto, creemos que la confiabilidad es un área estratégica, ¿de acuerdo? Donde estamos previendo que cada vez deberíamos tener más actividad para conseguir que la IA sea explicable, que sea confiable, que sea trazable, ¿de acuerdo? Cuando la IA falla, hace falta depurar y explicar por qué ha fallado, ¿de acuerdo? Un análisis post-mortem de un fallo informático. Tenemos que ser capaces de detectar automáticamente y solventar problemas de sesgo. Coincido completamente, de nuevo, con la presentación de Jordi, en que hay varios tipos de sesgo. Hay sesgos buenos y hay sesgos malos. Hay sesgos discriminativos, sesgos que no son discriminativos. ¿Cómo se puede automatizar eso? En la medida de lo posible, obviamente. Para algunas cuestiones éticas asociadas al sesgo siempre es necesaria la intervención de un humano. Pero ¿hasta qué punto podemos desarrollar técnicas de inteligencia artificial que por ellas mismas sean capaces de explicar un sesgo que ellos ven en los datos? Y finalmente, inferencia causal y estimación de incertidumbre. En el caso de inferencia causal, creo que Jordi ha explicado muy bien cuál es la relevancia de inferencia causal, que comparto completamente. Y la estimación de incertidumbre. Los modelos tienen que ser capaces de decir que no, ¿de acuerdo? Que no conocen aquello por lo que les estás preguntando. Tienen que ser capaces de decirte, oye, lo que estoy viendo aquí se parece a una playa, pero realmente no estoy seguro porque mi certeza, mi confianza sobre aquello que estoy prediciendo no es elevada. ¿De acuerdo? Y ahora ya cedo el testigo a Jordi. Bueno, la siguiente área de trabajo que hemos tenido es la de la computación de alto rendimiento y la computación en la nube. Aquí diréis, jolines, otra vez esto es como muy insistente, ¿no? Bueno, llevamos muchos años con esto, sí, pero se da una serie de condiciones que son interesantes también ahora mismo, ¿vale? Por una parte tenemos grandes avances en el tema de la inteligencia artificial, ¿vale? Pero a la misma vez nos encontramos con una situación peculiar, ¿no? Que si antes normalmente trabajábamos en entornos centralizados, ahora cada vez tenemos que trabajar en entornos más y más distribuidos. Y eso trae complicaciones e implica que necesitamos mejorar en temas de rendimiento y de escalabilidad. Ejemplos, por ejemplo, de estas situaciones distribuidas serían por el tema del computing continuum, ¿vale? Cuando trabajamos con la nube, con el fog, con el edge, con capas IoT, o luego federaciones de recursos computacionales, de servicios, etcétera, etcétera, como podrían ser Gaia X o los espacios de datos. ¿Vale? También tenemos otra situación curiosa o interesante que es la manera en la que está mejorando el hardware en los últimos años. ¿Vale? El hardware especializado como GPUs, que son cada vez más y más potentes, y luego tenemos el tema de la irrupción brutal de la computación cuántica. ¿Vale? Sin embargo, aunque estos son cosas interesantes, tenemos problemas. ¿Vale? La computación cuántica no deja de estar en una fase muy incipiente, por ejemplo. Luego tenemos el problema de que mencionaba también antes, que tener soluciones que antes en un entorno centralizado funcionaban muy bien, pero pasarlas a un entorno altamente distribuido no es trivial, ¿vale? Eso trae muchas complicaciones y es muy complejo. Y luego también tenemos la situación que muchas veces el inmovilismo, la reticencia de muchos sectores industriales hacia la adopción de nuevas tecnologías, ¿vale? Que es aquel mantra de, oye, si esto va, no lo toques, ¿vale? Pero esto luego también trae oportunidades. Oportunidades, pues por ejemplo, lo que muchas veces llaman los pioneros de la computación cuántica o los pioneros cuánticos, al final van a permitir o van a ser gente que va a estar muy solicitada el día de mañana. ¿Por qué? Porque es una tecnología muy nueva y muy potente. Y luego también, tanto la computación cuántica como estos hardwares especializados tan potentes nos están permitiendo resolver problemas que antes no podíamos ni plantearnos resolver por temas de computación y de complejidad. Y la computación cuántica, por ejemplo, va a romper esas puertas o esos bloqueos a patadas, ¿vale? Entonces, teniendo estas cosas en mente, es por lo que hemos ido planteando distintas líneas de actuación o de trabajo. La primera es el Quantum Machine Learning, donde, bueno, básicamente estamos aprendiendo, estamos familiarizándonos con el estado del arte, empezando a plantear algoritmos y soluciones. Luego, el tema del Compute Continuum, donde desplegamos servicios en el cloud, el edge, como he contado antes, en las distintas capas. Y estamos aplicando técnicas o tecnologías como los sistemas multiagente, la computación autónoma. Tenemos Gaia X, que es esta federación de recursos a nivel... Bueno, es una iniciativa, pues no deja de ser una iniciativa ahora mismo, donde estamos participando muy activamente en su definición o en cómo va avanzando poco a poco. Y por último, la gestión de modelos de Machine Learning, donde principalmente estamos trabajando en usar o facilitar o integrar herramientas que al final permitan facilitar cómo usamos, cómo explotamos el ciclo de vida de un modelo de Machine Learning, cómo lo explotamos en general. La siguiente área sería la de espacios de datos, ¿vale? Y esto, como hemos estado comentando un poco esta mañana, los datos al final ya son en muchos casos el principal activo de muchas compañías,
¿vale? Con los datos a día de hoy hay una explosión brutal. O sea, pensamos y somos capaces, o podríamos ser capaces de transformar sociedad, economía, que pueden tener un impacto espectacular a nivel social, a nivel económico, productivo, pero tenemos el pequeñito problema, insignificante, de que no tenemos ni puñetera idea de cómo aprovecharlos de manera efectiva, ¿vale? ¿Por qué? Pues tenemos varias barreras, ¿no? Primero, que muchas veces en las empresas falta personal o falta personal técnico, o infraestructura o software especializado, y aunque en ocasiones sí que lo hay, nos encontramos también con el pequeño problema que no es asequible a nivel económico para una pequeña o mediana empresa, ¿vale? Hablamos de licencias que se cuentan en los miles o en los cientos de miles de euros en muchos casos. También tenemos el tema de la madurez de las empresas a la hora de gestionar los datos, y sobre todo que hemos tenido un mantra o una manera de trabajar en el pasado que era: tú acumula datos que para algo servirán, ¿vale? Entonces, ¿qué ha sucedido? Que tenemos cantidades ingentes de datos que no sabemos cómo utilizar, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero nos encontramos que muchas empresas al final son capaces o utilizan una pequeña cantidad de esos datos. ¿Por qué? Porque el resto pues, no está estructurado, no está organizado, no sabemos ni lo que hay. Tenemos también el problema de que la gente de negocio, que es la gente que debería ser capaz de coger esos datos, encontrarlos, aprovecharlos, explotarlos, crear un análisis, una proyección, lo que sea, no pueden. ¿Por qué? Por lo mismo, los datos no están estructurados, no están organizados, no están enriquecidos con metadatos de tal manera que alguien que no es técnico pueda venir y encontrar lo que necesita. Es un laberinto para cualquier persona que no esté familiarizada con cómo están estructurados los datos. Y luego tenemos otro problema también que es muy habitual, que se ha venido a llamar el Data Decision Gap, que viene a ser que cualquier órgano decisorio en una empresa que tiene que confiar en proyecciones o en modelos, al final se encuentra que los modelos que están construyendo no valen para nada. ¿Por qué? Porque se basan en datos incorrectos, o en datos incompletos, o en datos que no han estado, como decía antes Javi, bien trabajados de manera previa, y pues este mes te lanzan una proyección y al mes que viene con aparentemente los mismos datos a proyección contraria. Entonces, ¿qué pasa? La gente, el directivo en cuestión que tiene que usarlos, no se fía de ellos, como es lógico y normal, ¿vale? Entonces, esto al final nos lleva a una situación que tenemos muchos datos y no podemos usarlos, como comentaba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer o cuál es una de nuestras misiones al final? Tenemos que intentar facilitar o proveer de infraestructuras, de medios, de sistemas a las empresas, de espacios de trabajo, donde puedan aumentar su capacidad técnica, su nivel de madurez, y poco a poco adquirir esa cultura del dato, de mejorar la manera en que trabajan con los datos, de la manera en que los ingieren, los almacenan y los trabajan. ¿Para qué? Porque a partir de la gobernanza, o sea, herramientas como gobernanza o la calidad del dato pueden ser utilizadas como palanca para que al final esos datos sean monetizables por las empresas. Y esa monetización no entendía como venta, sino como aprovechar los datos internamente, también llevará a que esos datos poco a poco sean más compartibles y facilitar esas sinergias con otras empresas. Aquí, ¿qué es lo que hemos hecho? Trabajar principalmente en diseñar esas infraestructuras, o esas infraestructuras de gestión de datos que hacemos muchas veces, esos espacios de datos, trabajar luego con algunos de los aspectos clave que han de ser considerados, aspectos como la gobernanza, ¿vale? Pensando en cómo enriquecer, estructurar, organizar esos datos y hacer que sean consumibles por personal que no sea técnico, que los puedan explotar, aspectos como la calidad un poquito diferente a como lo comentaba Javier, sino más bien aquí evaluando respecto a ciertos, evaluando de manera objetiva en base a ciertos indicadores cuán bueno o malo es un dataset para tener esa impresión inicial y ya luego poder trabajar con ellos. La soberanía del dato, trabajando en definir términos de uso o qué condiciones quiere un propietario de los datos que se cumplan para que alguien utilice sus datos, ¿vale? Para que haya más confianza en todo el proceso de compartición. La seguridad de los datos, básicamente definiendo quién, qué, cómo, cuándo, dónde puede utilizar los datos, y por último el acceso a los datos para que el que los puede utilizar de una manera sencilla, ¿vale? Que esto a veces pensamos que es una tontería y tienes 18 bases de datos distintas y no hay manera de utilizar aquello. Luego pasamos a la seguridad y privacidad, que entronca mucho con el área anterior. ¿Por qué? Porque tenemos la cada vez más imperiosa necesidad de compartir datos, de montar análisis o modelos que conjuguen datos que vienen de distintas fuentes, mejores proyecciones, mejores un montón de cosas que no vamos a poder hacer nunca porque la gente no quiere compartir un puñetero dato porque no se fían, ¿vale? No se fían, ¿por qué? Porque tienes el problema de que si yo comparto los datos, pues igual me encuentro en la situación de que tengo un problema competitivo porque aquella empresa va a vender como hago no sé qué y no quiero. O
O se puede la situación de que tengas pues, una aversión porque tienes datos confidenciales y tienes miedo de infringir alguna normativa tipo RGPD y tener problemas de privacidad, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo solventamos esta situación? Aquí lo que estamos empezando a ver es que la criptografía puede ser nuestra amiga, ¿vale? O la herramienta con la que trabajar. Porque como tenemos herramientas o técnicas como la encriptación homomórfica o las pruebas de conocimiento cero, que decir, hostia, que esto suena muy complicado, lo es, ¿vale? Lo es, no es tontería. Pero al final son técnicas que lo que nos van a permitir es compartir datos sin compartir información, ¿vale? Van a permitir que dejemos acceso a los datos que van a estar encriptados, venga alguien, trabaje con esos datos encriptados, extraiga información o conocimiento de ellos y evitemos violar o poner en peligro la privacidad de esos datos. Esto al final lo que nos va a permitir que es no solo tener comunicación de datos más segura, sino compartición de datos más segura. Saber que no vamos a poner en riesgo la privacidad de los datos en ningún momento y sobre todo dar confianza a aquellos que quieren o deben compartir los datos, porque eso nos va a permitir al final liberar ese bloqueo que tenemos ahora mismo de compartir datos, de colaboración entre empresas y de generar esas sinergias que ahora mismo lo estamos generando con un enorme coste de oportunidad. Y aquí le paso la pelota otra vez a Javi. Gracias. Y seguimos. Vale, bueno, voy a acabar yo con la última área estratégica priorizada en la agenda, hablando de sostenibilidad. Sostenibilidad, obviamente, podemos hablar de sostenibilidad a varios niveles. Aquí hemos listado tres: sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad humana y sostenibilidad económica. En el caso de los grandes modelos de inteligencia artificial que se están utilizando hoy en día para tareas ultra complejas, estamos hablando principalmente de sostenibilidad medioambiental. Repasaba justo antes de intervenir cuál era el número de parámetros de los últimos modelos GPT, que son los modelos de lenguaje. El que actualmente está disponible son 175 billones de parámetros. Y ya están diciendo que el siguiente, que va a ser el GPT-4, son 100 trillones. Trillones. Los que somos científicos de datos decimos, joder, qué maravilla, cuántas cosas vamos a poder hacer. Pensemos en cómo se ha llegado a entrenar ese modelo con 100 trillones de parámetros. ¿Cuánta energía se ha consumido? ¿Cuántos equipos se han comprado? Granjas y granjas y granjas de hardware especializado, de GPUs, básicamente, bueno, TPUs, ¿de acuerdo? Funcionando 24/7, seguramente varios meses. ¿Es eso realmente extrapolable si queremos hacer cosas cada vez más complejas como modelos de inteligencia artificial? ¿Es sostenible? Obviamente no. Vimos que cuando empezamos a hablar de la agenda estratégica, vimos que el consumo energético, particularmente no para aplicaciones muy complejas, porque si la tarea es compleja, el modelo tiene que ser complejo, pero no tiene todo por qué ser más complejo de lo que debería ser, sobre todo cuando se va a desplegar un modelo en un móvil, cuando se va a desplegar un modelo en un dispositivo IoT, ¿de acuerdo? Ahí existe una gran oportunidad hacia lo que se denomina, esto es una palabra que está saliendo en los últimos circuitos, el TinyML, el Machine Learning pequeñito, ¿de acuerdo? Se están hablando de modelos que son pequeños para tareas que quizá no necesitan un modelo deep de 100 trillones de parámetros, pero sí necesitemos un diseño del modelo que consuma poco. ¿Por qué? Porque los dispositivos IoT o vuestros móviles tienen una batería limitada. Y obviamente no creo que queráis tener a vuestros hijos jugando al Snapchat consumiendo la mitad de la batería en 10 minutos, ¿de acuerdo? Que es lo que me pasa a mí. Vale, entonces, dentro de lo que se denomina la inteligencia artificial verde, la inteligencia artificial sostenible, hemos priorizado dos grandes líneas. Primero, el análisis y definición de métricas de eficiencia y sostenibilidad para los algoritmos de inteligencia artificial, cómo poder medir a priori cuánto va a consumir un modelo de deep learning, ¿de acuerdo? Cuánta energía. Y también el autodiseño de modelos, ¿de acuerdo? El auto machine learning, donde los criterios que dictan si un diseño de un modelo es bueno o es malo están dirigidos por el consumo energético estimado para un determinado diseño. Es decir, que no todo sea vamos a tratar de que el modelo acierte lo máximo posible, sino vamos a intentar balancear entre que acierte lo máximo posible, pero que tampoco sean 100 trillones de parámetros, ¿vale? Y nada, con esto acabamos la presentación de la agenda estratégica. Simplemente deciros que el documento tiene mucho más contenido, incluso tenemos en la agenda recomendaciones para mejorar el impacto científico, tecnológico, industrial y social en tecnologías relacionadas con inteligencia artificial.
Y sin más, simplemente agradeceros la atención y deciros que aquí los técnicos y los que formamos parte de I4S estamos trabajando intensamente en avanzar dentro de nuestras posibilidades dentro de estas áreas estratégicas definidas.